te tengo una historia, te tengo un cuento o incluso te tengo un chisme. Esa capacidad del líder en cualquier ámbito de conectar a través de las historias se volvió fundamental. Que recordamos 22 veces más la información si esta es contada en forma de historia. ¿Cuál es el poder de las historias? Yo creo que es porque mueven muchas emociones. Hola Juan, hola a todos los que nos están oyendo, viendo, compartiendo con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Liderazgo sin Misterios y hoy vamos a hablar de unos temas maravillosos. Juan, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días, tardes, mañanas, noches, atardeceres, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Te tengo una historia, Caro. ¿En serio? Contá. Sí. Esta mañana me encontré con un compañero del colegio que no veía hace muchos años y yo me acordaba de la cara, pero no del nombre. Y él se quedó mirándome, yo lo reconocí y nos quedamos señalando así. Y yo te conozco. Y el otro también, yo te conozco. Pero ¿cómo es que te llamas? No, hasta que, claro, Ricardo, un compañero que había tenido del colegio, que fue compañero hasta de jardín, y entonces cuando nos encontramos revivimos muchas cosas bonitas y me llevó a pensar que uno de niño como disfrutaba de cualquier cosa, disfrutaba de la cosa más pequeña y va creciendo y se va poniendo disque más erudito y con más conocimiento y pierde como esa fascinación, esa inocencia con la vida, ¿no te parece? Absolutamente. Y sabes una cosa que yo he descubierto en los últimos años, que decimos que no, que los tiempos han cambiado, pero cuando hay una historia, nos enganchamos. Así como tú me dijiste, Mía, ¿quién de nosotros, cuando nos dicen, te tengo una historia, te tengo un cuento, o incluso te tengo un chisme, inmediatamente a uno no se centra lo que va? ¿Cierto, Juan? Totalmente. Y mira que esa capacidad del líder en cualquier ámbito de conectar a través de las historias se volvió fundamental. Como con decirte que universidades tan prestigiosas como Harvard o el MIT o muchas en Europa, Cambridge, en fin, de muchas universidades prestigiosas están dando cursos de aprender a contar historias. Y Además que yo no creo que lo estemos, que sea algo nuevo, al contrario, estamos reconociendo y darle lugar. ¿Quién de nosotros no estaba feliz cuando iban de los abuelitos y escuchaba sus historias, o con los papás, o con los amigos desde niños grandes, sentarnos a contar historias, incluso a recordar? Eso conecta, y por eso hoy muchas organizaciones, muchas empresas, incluso en redes sociales, hablamos de términos como el storytelling o narrativa, porque es que es eso que estamos contando los líderes, qué tanto conectan o no, qué tan importante es ese discurso, esa narrativa que vamos generando. Y para empezar, te tengo ya un dato muy importante, ahora que hablabas de universidades. La Universidad de Stanford demostró que recordamos 22 veces más la información si esta es contada en forma de historia. imagínate, ¿qué implica recordar, tener recordación para un grupo, para un líder que genere recordación? A ver, por ejemplo. Juan, tienes toda la razón, además porque en estos días que yo estaba escribiendo, hablo precisamente sobre la narrativa, estaba recordando algunas marcas muy conocidas en nuestra generación que por muchos años, como una frase tan sencilla de tomémonos un tinto, seamos amigos, una frase que nos lleva inmediatamente a una marca de café. Y esto es muy interesante porque esos comerciales, cuando nacen a finales de los 80, 90, principios de los 90, siempre esa frase estaba acompañada de una historia, de un compartir entre amigos. Hay otras canciones, otros jingles cuando empezamos en la recordación, y casi siempre es una historia. Y eso nos lleva a los líderes, un líder que comunica, narrativa, conecta a los líderes, las marcas, cuando contamos historias, con qué me identifico,
que hace que nosotros nos sintamos parte de, y eso creo que es una herramienta muy valiosa para cualquier líder. Totalmente, me estaba acordando aquí de un comercial que decía, déjame masticarlo, ¿te acuerdas? Claro que sí. De una marca de chicles, entonces era, déjame masticarlo, claro, genera recordación porque ahí mismo me remito a mi época en oficina, donde cuando no estaba seguro de una respuesta, yo siempre decía, déjame masticarlo. Y con esa salía y con esa, vea, quedaba como un príncipe, déjame masticarlo, y al otro día. Hay una historia muy ganadora, porque es una frase que además contaba historia. Voy a poner aquí el ejemplo, voy a evitar decir el nombre, pero cuando nosotros empezamos comerciales como el señor que está viendo la revista, mamita, mijita, y terminaba la frase, estás en el lugar equivocado. Eso se nos volvió incluso una frase cotidiana, por lo menos aquí en Colombia, donde nosotros ya decíamos, estás como la marca en el lugar equivocado, que aunque generaba mucha recordación, repetíamos, estás en el lugar equivocado como la marca. Sin duda fue un éxito, todo el mundo veía esos comerciales, sacaron muchas historias con esa frase para generar recordación, pero yo tuve mis dudas, nunca conocí los estudios, les debe haber ido muy bien para que lo repitan mucho, pero lo usaban nosotros en la cotidianidad, lo usábamos en negativo. No, Juan, estás como esta empresa en el lugar equivocado. Pero miren cómo las historias nos conectan de muchas maneras, de susto, de emoción, de amor. La historia siempre va a tener un pedacito en nuestro corazón. Eso es lo que te iba a comentar, porque ¿qué hace que una historia sea tan potente y genere esa conexión y que los líderes, por lo tanto, si quieren, digamos, tener una conexión de largo plazo, tienen que saber contar historias? A ver, porque es que a veces me he encontrado con estas expresiones de algunos líderes, no voy a decir que todos. ¿Eso para qué? Uno tienes que saber de lo suyo, saber lo que está haciendo, tener claro para dónde va, y el resto es, diga qué hay que hacer y hágalo, y asegure que lo cumplan. No es más. Juan, qué buena pregunta, porque cómo usar la historia y la narrativa, porque es que las historias, ya aplicándolo a líderes, no es necesariamente el cuento, sino cómo nuestro discurso se vuelve coherente. Y te voy a contar un ejemplo, a ti y a todos los que nos acompañan, que lo viví como docente. En una época de mi vida, yo daba la materia de comunicación para estudiantes de administración que sentían que comunicación era un relleno. Y también di la materia administración para comunicadores que también sentían que era un relleno, como eso que tiene que ver conmigo. Si yo estudio comunicación, ¿para qué la administración? En ambos, ¿qué es lo primero que uno debe buscar? O sea, ¿yo con qué me conecto con estos jóvenes? ¿Qué es lo que a ellos les llama la atención? Si estoy hablando de administradores y hablar de comunicación, que relleno, ¿cuál fue la propuesta que yo les hice? Bueno, ustedes son administradores, vean mi narrativa, mi discurso, palabras más, palabras menos, obviamente súper resumido, pero yo les decía, ustedes son un administrador y listo, vamos a entender la comunicación a partir de un evento. ¿Qué es una empresa? Ustedes tienen que hacer rentable este evento. Entonces les conecté con los que le emocionan el negocio. A los comunicadores, el trabajo de semestre también fue un evento. No, es que qué pereza la administración. No, vamos a ver, vamos a hacer un evento. Nosotros los comunicadores hacemos eventos todo el tiempo. De hecho, hace parte de nuestras competencias. Listo, vamos a hacer que ese evento sea rentable, esté bien administrado, tenga presupuesto, tenga proyección. Es como dentro del discurso lo que yo necesito conectar con mi equipo de trabajo o mis estudiantes en este caso, donde encuentro ese punto en común que me emocione de mi discurso, de lo que estoy hablando. Mira, qué interesante. Y aquí reflexionando sobre eso que estás diciendo, yo creo que uno de los factores que es más importante a la hora de conectar y de esa capacidad de contar historias, ¿cuál es el poder de las historias? Yo creo que es porque mueven muchas emociones y esas emociones dejan una huella que incluso yo recuerdo cosas que fueron y emocionalmente muy impactantes de cuando tenía 3 años, por ejemplo.
Sí. Incluso tengo un recuerdo de una vez una fiesta de disfraces, una tía fue disfrazada, creo que era como de la India Catalina, algo así, y a mí me pareció tan impresionante que yo iba en un triciclo de pedales y vi eso y yo dije, no, Dios mío, aquí me van a comer, algo así, y salí llorando. Y tenía un año, te digo, y yo le pregunté a mi mamá, ¿esto fue verdad? ¿Esto pasó? Y ella me dijo, sí, esto pasó. ¿Cómo uno puede recordar eso? Por la huella emocional, porque es que eso deja un impacto, como tú decías ahora, en el corazón. Entonces, si un líder quiere movilizar, si un líder quiere influir, si un líder tiene que saber contar historias, ¿por qué? Pero no de cualquier manera, sino historias que de verdad conecten con los sueños, con los anhelos, con las necesidades, con los dolores, con las aspiraciones y con el propósito que estamos tratando de construir, porque el resto se vuelve una cosa, no sé, como sin alma, diría yo. ¿Qué pensás? Total, incluso me encuentro aquí dentro de esto, como hablando de estudiantes de comunicación, dentro de unos estudios que me encuentro, que recuerdo aquí que he abordado, hay estudios de comunicación organizacional que muestran cómo el storytelling aumenta el sentido de pertenencia o el engagement, términos muy de la comunicación y el mercadeo, logrando que los colaboradores hablen positivamente de sus organizaciones. ¿Cómo logramos que esas emociones, lo que yo vivo, es que la importancia de un jefe que realmente sea un líder? Si a mí mi jefe me hace pasar momentos malucos, le empiezo a coger pereza a la organización. Si yo me conecto y entiendo a mi líder, pues sin duda la empresa termina yendo en el corazón, porque a la hora de la verdad las marcas las hacemos las personas. Y si quisiera ver tú cómo ves, como preguntarte qué diferencia puedes ver en un líder que tenga que sea un buen narrador, de un líder que solo comunica instrucciones. Y aquí empezamos a ver otros temas de ese factor de cómo conectar con nuestros compañeros de trabajo. ¿Tú qué crees que puede diferenciar ahí? Bueno, vamos a hacer voy a hacer aquí como de traductor porque ahorita hablaste de un término que es muy importante y no lo quiero dejar pasar, engagement, que eso en inglés traduce compromiso, o sea, quien se pone la camiseta, me pongo la camiseta, y eso no se logra de cualquier manera. ¿Por qué? Porque ahí viene la respuesta a la otra pregunta. Porque un líder que solo da instrucciones no genera sentido, no genera conexión, no genera emoción y por lo tanto la gente no va a estar dispuesta a dar más de lo que se le pide. Uno ve esas empresas en donde solo es dar y recibir órdenes y cumplir órdenes. Son los que están pegados de la hora de salida mejor dicho, eso no han pasado ni 10 segundos y ya están lejos en la casa. No dan más de lo que se les pide, no tienen creatividad, no tienen innovación, no se cuestionan, no dan la milla extra que llaman el término este. ¿Por qué? Porque simplemente para ellos es una cosa fría, lo que hablamos, para mí, pues sin alma. Además, que dices, das un elemento muy importante que se puede convertir precisamente en un indicador, porque esa es una de las formas que yo puedo darme cuenta si la narrativa mía como líder está conectando o no. La gente quiere salir corriendo o se puede quedar un ratico más en lo que estamos haciendo, le ve valor a lo que estamos haciendo, le ve conexión conmigo, porque también hay que decirlo, dependiendo del líder, hay gente que yo digo, por lo que sea, vamos con toda para que pueda quedar bien, para que pueda cumplir las metas, para que como equipo, pero también pues la persona con la que estamos trabajando, que nos está liderando. Eso es un indicador. Si en este lugar todo el mundo está saliendo corriendo a la hora en punto, como decimos aquí en Colombia, calentando silla y ver el reloj y salir corriendo, algo está pasando. Y es importante como líder, porque puede que si es una persona, puede ser una situación personal de la persona y empezar a enganchar, a mirar qué es lo que está pasando con esta, pero si es un término general, es lo que está pasando, evaluemos, porque puede haber algo en la narrativa del líder que pueda estar fallando. Totalmente. Ahora, Caro, vos que sos experta en el tema,
que debe tener una historia para que conecte, para que genere esa emoción, para que genere ese engagement, ese enganchamiento, si lo llamamos, si lo traducimos literal, es como ese match. Yo no sé, me imagino que nuestros ancestros lo hacían de manera natural, o sea, nuestros abuelos, yo me recuerdo un tío que siempre que yo iba me contaba las historias de tío conejo y era mata, o sea, yo contaba los días para ir donde tío para que me contara la saga de tío conejo. Entonces, ¿qué debería tener yo, líder, hoy? Quiero contar una historia, no tiene que ser el cuento, pues como tú decías, pero un relato de esos que conecte y que enganche, ¿qué elementos debe tener? Yo pienso que, como siempre, la comunicación tiene que partir de la escucha. El contar una historia. Puede que haya personas que se consideren o que consideremos grandes narradores de cuentos, pero todos en algún momento, cuando a mí me emociona lo que estoy contando, engancha. Cuando yo veo que rompe, porque todos son humanos cuando algo me emociona. Por eso cuando yo empiezo a trabajar en una organización, en un proyecto, con un nuevo equipo de trabajo, lo primero pues es entender ese sentir de la organización del proyecto, del producto, dependiendo, y de mi equipo de trabajo. Empezar a identificar quiénes son, qué nos gusta y qué nos gusta, porque ahí encontramos ese punto de encuentro. Podemos tener la mejor historia, pero si no conecto contigo, si yo de entrada, qué sé yo, a ti te encanta el fútbol, pero yo empiezo hablando, es de la economía del país en el mundial, ¿qué me importa? Pero cómo esa patada de ese jugador influye en las ventas al fuera del estadio, puede ser el pedacito de la historia que va a enganchar. Entonces, no es solo la historia, es cómo la contamos, según a quién se la contamos. Entonces, como que lo que vengo entendiendo es un elemento clave es saber entender el otro, qué lo mueve, qué necesita, qué aspiraciones o qué para conectar lo que uno tiene con eso, porque si no va a resonar más. Algo así. Claro, ese es un gancho muy importante para uno, que mi historia te interese a ti. O sea, ¿cuál es ese punto en común? Pero también cuando entramos a una organización, si estamos hablando de las organizaciones, si yo entro a un trabajo nuevo, con un equipo de trabajo nuevo, si yo no entiendo mi empresa, no entiendo a mi gente, puede entrar chocando, porque hoy ocurre mucho que llegan líderes nuevos pensando que aquí antes no se hizo nada. Pues porque de pronto tengo una visión desde fuera distinta y llego con proyectos buenos desconociendo la historia. Y cuando yo desconozco la historia, que es la narrativa de mi equipo de trabajo, también puede entrar atropellando y generando barreras. Entonces, ese conocernos mutuamente, recordemos que los seres humanos somos seres sociables. Y si yo soy un líder, la comunicación no es solo de aquí para allá, sino entenderte para yo poderte llegar. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana, de que hay chistes, hay amigos que tenemos que cierto tipo de chistes no paramos de reírnos, pero ese mismo chiste lo cuento en otro grupo familiar o todo y quedo como, ¿qué es ¿De dónde salió? Pues quedamos como fuera de lugar. Entonces, por eso es importante, claro, ¿qué me conecta primero a mí con la narrativa de la historia, del grupo, de los que estamos trabajando? Y a partir de ahí ya empiezo a contar mi cuento porque ya sé cómo contarlo. Yo pongo el ejemplo, uno de sexo, no habla las mismas palabras, la misma historia con la abuelita, con mi pareja o con el niño de 5 años. Yo le puedo hablar a los tres de temas sexuales, pero ¿cómo les llego? Claro, muy importante, clarísimo. ¿Hay algún otro elemento que tú digas, bueno, aparte de como que esta otra cosa, si usted líder la lleva a la acción o la practica o la tiene en cuenta, eso va a hacer que su historia conecte más con el otro? Juan, la coherencia. Y ese es un tema que yo quiero que lo hablemos en otro de estos capítulos, porque la coherencia es fundamental. Una cosa es el cuento que yo he hecho y otra cosa es lo que yo hago. Cuando son muy opuestas, no te como cuento, como decimos por aquí. Es que es importante eso y hay que dedicarle un capítulo aparte porque yo creo que eso si lo bajamos al nivel de la historia, puede ser la diferencia entre un líder que genera confianza o que genera desconfianza. ¿Por qué?
porque es que cuando uno cuenta una historia, no solamente son las palabras, sino todo lo no verbal comunica un montón de cosas. Así Uno a es. veces ni siquiera es consciente de su lenguaje no verbal, no lo gestiona, no lo maneja. Y cuando la palabra va por un lado y este otro lenguaje va por otro, la gente dice, eso es como, eso genera un cortocircuito y la gente dice, no le creo a este man. O sea, y es su cuerpo está diciendo otra cosa, su palabra dice una y su cuerpo dice otra. Esto está muy raro. A veces creemos que la palabra es lo más importante y es más o menos el 80%, lo no verbal en el impacto de lo que vivimos. Primero sentimos, primero vemos, olemos, antes que escuchar. El cuento refuerza y es valioso, pero vivir. Y yo quiero terminar con algo, Juan, que me parece como que se nos quede aquí, y es que liderar contando historias es liderar con humanidad, que resume un poquito todo lo que yo he dicho. Y en este arte los datos pueden olvidarse, pero las emociones no. Por eso, en dónde conecto, cómo genero feeling, eso se siente y se graba. Porque, ¿qué nos pasa cuando leemos, por ejemplo? Es que los sentidos son 5 sentidos y a veces nos quedamos solo con la escucha. Pero cuando yo entro a un lugar y siento un olor, me voy hasta mi abuelita, claro, recuerdo a los novios que tenía, o lo que sea, pero los sentidos son 5 y recordemos que las emociones son acariciadas por los 5 sentidos. Excelente, y es volver al origen incluso de este canal, o sea, es que el sentido del liderazgo es en lo humano, no en los resultados. No, los resultados son consecuencia de, pero un líder que no tenga el factor H, el factor humano, de primero, olvídese, chao. Más bien, vámonos para el capítulo de coherencia. Hágale. Vámonos para el capítulo, así que síganos, estén pendientes porque dentro de 8 días vamos a tener ya publicado ese capítulo de coherencia que es bien interesante. Juan, que nos sigan, que nos compartan, que nos sigan hablando y preguntando y comentando los temas que aquí venimos conversando. Muy bien, gracias a todos. Déjenos sus comentarios, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Hasta luego.